Desde hace algunos años hemos visto que en la sociedad se han implementado algunas nuevas palabras cuyo significado existían desde el principio de los tiempos. Los jóvenes deben de saber más de esto. Hay una palabra conocida como bullying. ¿Cuántos saben lo que es el bullying? El bullying es una palabra, tiene algunos años. Yo sufrí de bullying alguna vez, pero se llamaba de otra manera. El bullying es una forma de agredir a otra persona, bien sea de manera verbal, de manera física o emocional. El bullying como tal es una manifestación agresiva del rechazo. El bullying y el rechazo no son lo mismo, pero el que rechaza puede ser que alguna vez, si rechazamos a alguien, no le hacemos bullying, pero el que hace bullying inicia con el rechazo. ¿Y qué es el rechazo, iglesia? El rechazo es la no aceptación de otra persona. Una persona es rechazada porque es rechazada cuando es diferente. Es rechazada por su manera de vestir, por su manera de pensar, por su manera de actuar. Y esto es producto de los principios y valores que ha tenido esta persona desde que está pequeño, desde que lo educaron sus padres. Incluso es producto de la fe que practica. Una persona puede ser rechazada por la fe que practica. Y yo no sé si aquí en este lugar hay alguien que alguna vez, cuando en su época escolar, sufrió de bullying. Yo sufrí de bullying, alguna vez lo he dicho, en mi época escolar. Tampoco sé si alguien habrá sufrido de bullying ya en su época más adulta, cuando era un joven contemporáneo, cuando estaba en la universidad, en el medio donde se desenvolvía, en su comunidad, en su lugar de trabajo, no lo sé. Pero lo que yo sí puedo afirmar, y estoy seguro, es que todos los hijos de Dios hemos sufrido rechazo. Todos los hijos de Dios hemos sido rechazados alguna vez o seremos rechazados alguna vez. ¿Por quién? Por las personas que nos rodean, nuestras familias, nuestros vecinos, incluso nuestros amigos, nuestras amistades. A lo largo de este año hemos estado estudiando el libro de Juan y hemos visto que si alguien en la vida fue rechazado, fue Jesucristo. Jesucristo fue rechazado por su propio pueblo, los mismos judíos. Y no solamente fue rechazado por los fariseos y los líderes religiosos. Jesucristo también fue rechazado por personas que le seguían, que llegaron a caminar con él. Fue rechazado por personas que se beneficiaron de los milagros que Jesús hacía. ¿Se acuerdan? Los panes y los peces, por ejemplo. Muchas de esas personas que estaban allí terminaron rechazando al Señor. Jesús ya vivió el rechazo cuando Él estuvo en este mundo. Y en esta mañana el Señor quiere mostrarnos que a pesar del rechazo que Él pudo vivir, que Él pudo padecer, nunca se rindió. Jesucristo siempre estuvo, en Él siempre estuvo claro cuál era su propósito, cuál era el propósito de Jesús: salvar a la humanidad. Y Jesucristo no paró de predicar la palabra. Jesucristo siempre estuvo ejerciendo su ministerio a pesar del rechazo que estaba viviendo. Es decir, Jesús superó el rechazo. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Vamos a ir leyendo y vamos a irnos dando cuenta cómo podemos hacer para superar el rechazo. Probablemente, y como he dicho antes, todos hayamos sufrido de rechazo en algún momento. Y si tú no eres de los que has sufrido rechazo, esta palabra también te sirve, porque en algún momento, créeme, lo vas a sufrir. Antes de continuar, quiero decir, si un cristiano no ha recibido rechazo, hay que analizarlo, porque todo cristiano ha padecido rechazo. Y lo primero de lo que quiero hablar es cuáles son los motivos por los cuales seremos rechazados. Porque a veces nos sentimos rechazados por otras personas y no tenemos idea del por qué. Pero si yo no he hecho nada, ¿pero por qué sucede esto? Jesús comienza diciéndole: si el mundo os aborrece, así les dice el Señor, si el mundo os aborrece. Cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, no les está diciendo no está dejando abierta una posibilidad de que van a ser rechazados, no, les está afirmando que van a ser rechazados. ¿Sabes por qué? El Señor le está hablando en este texto
y él pretende decirles dos cosas. Les pretende advertir, les da una advertencia de que van a ser rechazados. ¿Y qué significa la palabra aborrecer? La palabra aborrecer no es un simple desprecio. La palabra aborrecer es un rechazo intenso. Jesús sufrió un rechazo intenso. Y los discípulos también iban a pasar por eso. Lo que el Señor estaba tratando de advertir, estaba queriendo advertirles que iban a pasar el rechazo. Y ese rechazo iba a ser una oposición para lo que ellos iban a ejecutar después que Jesús no estuviera en este mundo. Y la segunda intención de Jesús era decirles que a pesar de que iban a ser rechazados, Él estaría con ellos. Y les dice, sabed que a mí me han aborrecido. Primero, sí, te van a rechazar, iglesia. Te van a rechazar, te van a aborrecer. Pero que sepas que a mí me aborrecieron primero. Es decir, la iglesia cristiana es rechazada por causa de Jesús. Todos los que seguimos a Jesús, todos los discípulos de Jesús, vamos a ser rechazados por su causa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando durante nuestro camino cristiano para ser moldeados conforme al carácter de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cada vez nos parecemos más al Señor. No lo hemos alcanzado todavía, pero nuestro propósito es alcanzar la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. Y si estamos trabajando en eso, entonces cada vez nos parecemos más a Él. O sea, que eso quiere decir que tenemos un estilo de vida como el de Jesús. Tenemos que hablar como Él, actuar como Él. Si los fariseos, si las personas de aquella vez no querían a Jesús, ¿por qué no lo querían? Porque Él era como era, por la forma de ser de Jesús. Entonces, hoy en día, iglesia, si nosotros hablamos como Cristo, si nos comportamos como Él, es lógico que tampoco nos quieran, que nos rechacen, que nos aborrezcan. Y el aborrecer, dije que era un rechazo intenso. El aborrecer incluye ira, incluye rencor, incluye incluso todo el deseo de perjudicar a la persona a la cual aborrecemos. ¿Qué quiere decir esto? Un poco asustados, ¿no? Que si nos van a aborrecer, nos van a querer perjudicar. Sí, iglesia. El mundo no quiere que la obra de Dios avance. El primer motivo es ese. El Señor les continúa diciendo, si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Pero no sois del mundo, iglesia Génesis, porque ¿sabes qué hizo Cristo? Te arrebató del mundo. A los discípulos les está diciendo, no sois del mundo, yo los saqué del mundo. Y por eso el mundo os aborrece, porque no sois, porque si sois del mundo, el mundo os amaría. El mundo ama a los suyos, dice la palabra, lo voy a leer. El mundo amaría a los suyos. Los hijos de Dios, o mejor dicho, la iglesia de Cristo, también ama a los suyos. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Todos amamos a nuestros hermanos de la fe. El mundo ama a los suyos, y si nosotros fuésemos del mundo, pues el mundo nos amaría. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros nos amamos unos a otros, pero también les amamos a ellos. El mundo solo ama a los que son del mundo. Y ahora voy a explicar lo que significa el mundo. Porque el mundo realmente nosotros vivimos en el mundo. Nosotros estamos en el mundo. El mundo es esta disciplina que se rige por principios y valores que el hombre ha diseñado. Y es una forma de vida que va en contra de lo que dice la palabra. Todo lo que se practica, todas las normas y valores que van en contra de lo que dice la palabra, es decir, lo que no está aquí escrito, esas son las funcionalidades del mundo. Eso es el mundo. Y toda persona que practica lo que el mundo dice está en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero nosotros no pertenecemos al mundo, porque nosotros ¿qué practicamos? Practicamos la palabra de Dios. Nosotros no practicamos las leyes y principios que hay en el mundo. Por eso, iglesia, es que el mundo nos aborrece. Porque somos diferentes. Porque no estamos de acuerdo con las normas que se están implementando. Lo estamos viviendo actualmente en los colegios. ¿Qué se está enseñando? ¿Qué se les está enseñando a los niños? Los que son padres y tienen niños en el colegio sabrán más de eso que yo. Se están implementando normas que no son ciertas. No quiero hablar de ellas, pero una que podemos conocer es que le están dando el derecho a los niños de decidir si son niñas o son niños.
Y la palabra dice, ¿qué dice la palabra? Que Dios los creó varón y hembra. Si Dios te hizo hembra, si Dios te hizo mujer, tú eres una mujer. Tú no te puedes sentir que tú eres un hombre. Y aunque tú lo sintieras, el mundo apoya, nosotros no apoyamos porque sabemos que el Señor no trabaja de esa manera. Por eso el mundo va a aborrecer a los cristianos. ¿Qué le sigue diciendo el Señor? Acordaos de la palabra que les dije. ¿Y qué les dice? El siervo no es mayor que su Señor. Esta frase, si es usada en el mundo, es usada para resaltar la jerarquía que hay entre dos personas, indicando que una es más que la otra. Por ejemplo, diciendo que el jefe es más que el empleado. El Señor, cuando dice esto que está diciendo, que dice el siervo no es mayor que su Señor, no se está refiriendo a eso. Jesús jamás va a hacer una comparación entre dos personas dejando a una menos que a la otra. Jesús no trabaja de esa manera. Pero ciertamente ellos eran siervos de Jesús. Y Jesús lo que está intentando, o lo que quiere decirles aquí, es hacerles recordar su rol de siervos. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me persiguieron, que soy vuestro Señor, a vosotros también os van a perseguir. Y les está recordando su rol de siervo. ¿Cuál es su rol de siervo? ¿Qué es un siervo? ¿Cuáles son las características de un siervo? Voy a decir 3, tendrá muchas. La primera, un siervo obedece a su Señor. Un siervo es dependiente completamente de su Señor. Y la tercera, el siervo se caracteriza por la humildad. Jesús era un siervo y él vino a servir. Jesús fue humilde. El siervo de Jesús, el siervo de Cristo, tiene que ser humilde. Son 3 características. ¿Cuál es el motivo por el cual la iglesia, el mundo va a rechazar a los cristianos? Porque somos siervos de Cristo, porque somos obedientes a Él, porque dependemos de Él, porque todo lo que hacemos lo hacemos dependiendo de nuestro Señor y porque somos humildes. Esas son las 3 características. Una persona que es orgullosa jamás podrá superar el rechazo del mundo. Cuando somos orgullosos, ¿qué significa? Que tenemos, por decirlo de alguna manera, el ego un poco alto, ¿no? Que somos dependientes de ¿quién? De nosotros mismos. Creemos que nosotros podemos hacer todo. Creemos que no los merecemos todo. Que lo que nosotros decimos es lo que es correcto. Eso es ser orgulloso. Eso es vivir de orgullo, es dejarnos llevar por el orgullo. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el orgullo, difícilmente podemos superar el rechazo que nos hace el mundo. ¿Por qué? Porque nada más con sentir el rechazo ya nos sentimos mal. Ya nos hiere, porque el rechazo, iglesia, los que hemos vivido el rechazo, sabemos que el rechazo hiere, que deja heridas en nuestro interior. Si yo no soy orgulloso, si yo me comporto de manera orgullosa, no voy a resistir que me rechacen. En cambio, cuando un siervo es humilde, de alguna u otra manera, no se detiene a pensar en el rechazo y entiende que la palabra dice que nos van a rechazar, que nos van a aborrecer. Otro motivo, fíjense que aquí hay una buena noticia, porque el Señor les dice: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ciertamente a Jesús lo rechazaron. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio, porque hablaba la palabra de Dios. Los fariseos no resistían que Jesús estuviese predicando. Los fariseos no estaban de acuerdo con eso, no les agradaba. La gente no resiste que nosotros prediquemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y si la palabra de Dios es la verdad, al que practica la mentira, le duele que tú le prediques la verdad. ¿Y cuál es la buena noticia? El Señor le dice: os van a perseguir, os van a aborrecer, pero si ellos guardaron mi palabra, también guardará la vuestra. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que ciertamente, como hemos estudiado, Jesús fue perseguido, Jesús fue aborrecido. Pero dentro de todas las personas que estaban en aquel tiempo, hubo gente que oyó la palabra y siguió a Jesucristo. Hubo gente que sí guardó la palabra del Señor. ¿Qué quiere decirnos el Señor en esta mañana? No importa que te persigan, no importa que te aborrezcan, tú predica la palabra de Dios. Porque alguien va a escuchar la palabra que tú estás predicando. Si es la palabra de Dios,
Alguien la va a escuchar y alguien va a seguir a Jesucristo porque Dios te va a usar para que tú le hables de Él. No tengamos miedo, iglesia. No tengamos miedo de predicar la palabra. En una oportunidad, cuando mi esposa y yo, hace muchos años, salíamos a evangelizar en las calles, llevábamos a mi niña que tenía 7 años, 7, 8 años. Y recuerdo que ella iba por una parte con la niña, con otro grupo de personas y yo con otro grupo de personas. Y hubo un día que mi esposa me contó, claro, ella iba entregando los tratados, le iba hablando a la gente y la gente, había unos que simplemente recibían el tratado y seguían. Algunos no se detenían, otros sí lo hacían. Y cuando regresamos, nos encontramos, mi hija me dijo, papi, me molesta, la gente no le recibe el tratado a mi mamá, no le prestan atención, la ignoran. Claro, era una niña, ella no entendía eso. Por supuesto a mi esposa tampoco le agradaba que la rechazaran. A mí tampoco me agrada que le voy a predicar a alguien, le voy a enseñar un tratado y la gente no nos preste atención. No sé si alguna vez le ha pasado esto. Eso no es agradable. Pero luego hablando con mi esposa, estuvimos trabajando en eso y el Señor nos puso en el corazón lo que dice esta palabra. Cuando el mundo te rechace, que sepan que no te está rechazando a ti, está rechazando a Cristo. Tú te encargas de predicar la palabra. ¿Sabes por qué? Voy a leer un versículo, si lo tengo por aquí. Isaías 53, 10, 11 dice que la palabra no regresa vacía, iglesia. Dice lo siguiente, lo voy a leer. Así como la nieve y la lluvia no vuelven al cielo, caen del cielo. Pero alguna vez hemos visto que la lluvia vuelve al cielo, que la nieve vuelve al cielo. Así como no vuelven al cielo, una vez descienden, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir. Asimismo, la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Nunca, iglesia. Lo que nosotros plantamos, lo que nosotros hacemos predicando la palabra es plantar la semilla. No te detengas, no tengas miedo, no le prestes atención al rechazo. Tú predica y continúa, tú enseña la palabra y continúa. El Señor es el que se encarga de que esa semilla algún día dé su fruto. Porque en realidad el que da el crecimiento, ¿quién es? El Señor. La palabra dice, nosotros nos encargamos de sembrar y el Señor se encarga de dar el crecimiento. Y hemos hablado de diferentes motivos, pero todos ellos se resumen en uno. ¿Cuál es? No conocen a Dios. El mundo no conoce a Dios. Fíjense lo que dice la palabra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hay un personaje del cual hablamos en esta mañana. Fíjense, primeramente los fariseos. Los fariseos eran estudiosos de las escrituras. Todos sabemos que estudiaban la palabra. Ellos crearon normas de acuerdo a lo que ellos interpretaban en la palabra. Normas y costumbres. Los fariseos rechazaban al Señor, practicaban la fe. Los fariseos iban a las sinagogas, practicaban la fe, creían en Dios. Según ellos creían en Dios. Sí, ellos creían en Dios, pero no reconocieron al Hijo de Dios. No reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. No reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. No reconocieron a Jesús como el Salvador del mundo. Uno de estos personajes que no reconoció a Jesús, ¿saben qué era? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue un hombre educado en la palabra de Dios. Tenía los mejores maestros. Saulo se conocía las escrituras de principio a fin. Sin embargo, Saulo mató a muchos cristianos, persiguió a los cristianos. Saulo fue el que aprobó la muerte de Esteban. Saulo conocía la palabra y aún así Saulo perseguía a los cristianos porque tenía una ceguera espiritual, pensando que lo que estaba haciendo él estaba bien y no estaba bien. Hoy en día hemos dicho que no nos podemos sorprender o que no nos sorprendamos de que los que están sumergidos en el mundo sean aplaudidos por el mundo, sean amados por el mundo. No nos podemos sorprender de que los hijos de Dios seamos perseguidos por predicar la palabra, que seamos perseguidos por las normas y las leyes del mundo. Pero lo que sí es de analizar es que en las iglesias hay personas que se hacen llamar cristianos,
que creen la palabra, que leen la palabra, que se conoce la palabra y aún así no creen en lo que dice la palabra, no practican en lo que dice la palabra. ¿Por qué no la practican? ¿Por qué sabemos que no la practican? Porque no conocen a Dios. El no conocer a Jesús, yo puedo ir a una iglesia, yo me puedo congregar en una iglesia, yo puedo levantar mis manos, adorar, yo puedo hacer todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Pero lo primero que yo tengo que hacer es conocer a Jesús. Si yo no conozco a Jesús, el no conocer a Jesús es un arma letal para cualquier persona. ¿Sabes por qué? Porque cuando no conocemos a Jesús, no conocemos su propósito en este mundo. Cuando no conocemos a Jesús, no sabemos a qué vino Jesús a este mundo. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino a juzgar. Cristo vino a condenar a las personas. Esta mañana hablábamos de Pedro. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿qué hizo Jesús? Te lo dije. No, ¿verdad? Te lo dije, ¿por qué no crees en mí? No, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se inclinó, lo tomó de la mano y no fue que le dijo, no creíste en mí. No, Jesús lo tomó de la mano con amor, lo sacó y al final sí le dijo, ¿por qué no creíste? ¿Por qué dudaste? Le dijo. Jesús no vino a condenar. El propósito de Jesús en este mundo fue salvar a los pecadores. ¿Cuántos son pecadores en este lugar? Amén, muy pocos amenes, no pasa nada. Todos somos pecadores. Mira, Marcos levanta los dos brazos. Todos somos pecadores, pues a ti y a mí y a todos vino a salvar Jesús. El que no conoce a Jesús no sabe cuál es el propósito que Jesús tuvo en este mundo. ¿Y por qué es un arma letal? Porque el que no sabe cuál es el verdadero propósito, el que no conoce verdaderamente el propósito de Jesús, va a ir en contra del propósito. Va a ir en contra de la obra de Dios. Va a luchar contra Dios. Va a luchar contra Cristo, contra su iglesia. Porque la idea es que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, a formar una iglesia, a formar a su novia, la que va a venir a buscar un día. La palabra lo dice, no lo digo yo. Jesús va a venir a buscar a su novia. Esa novia es la que él se va a llevar. Ese es el propósito del Señor. Y todo se resume en eso. Pablo persiguió a los discípulos. Y más adelante vamos a ver, muchos de vosotros ya se conocen la historia de Pablo y vamos a ver cómo terminó Pablo. Es posible que conociendo los motivos del rechazo que recibimos, en algún momento digamos que es justificado, que nosotros hemos hecho algo malo. Bueno, es que la verdad que como yo soy cristiano, mi comunidad saben que soy cristiano, sin embargo el otro día el vecino me dijo algo y lo traté mal. Es normal, pues es por mi culpa que me rechazan. En el texto Jesús dijo, sin causa me aborrecieron. Iglesia, quiero que entendamos esto en esta mañana. No hay rechazo justificado. Si el mundo nos rechaza, no es justificado. No les justifica el rechazo que tienen a nosotros. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Te portes bien o te portes mal, te van a rechazar. Eso no quiere decir que nos tenemos que portar mal. Todo lo contrario, nuestro trabajo es dar testimonio de Cristo. ¿Dónde? En el trabajo, en la comunidad, en el colegio, en la universidad, en el transporte público, en el metro. No es que vamos ahora a andar y decir, bueno, como igual me van a rechazar, pues yo hago lo que me da la gana y me porto mal y los trato como ellos me tratan. No, eso no es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es que es injustificado porque igual ellos no van a rechazar. Fíjense, el Señor les dice lo siguiente: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusas por su pecado. Excusas. Ciertamente, si Jesús vino y les habló, ahora ya ellos conocían la verdad. Sin embargo, seguían rechazando al Señor. Hay mucha gente que conoce la verdad y sigue rechazando la palabra del Señor. Como yo le decía el otro día a mi esposa, cuando tú le predicas a alguien, ya de alguna manera le estás diciendo, está frito, porque ya no tienes excusa. Ya conoces la verdad. Si no la aceptas, allá tú. Pero
Pero ya la gente que conoce la verdad no tiene excusa. Pero fíjense que el Señor le dice, no tienen excusa. No les dicen, no tienen justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que Jesús les estaba diciendo, antes de yo venir, la humanidad no era culpable. Claro que éramos culpables. Porque si no, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Jesús a este mundo? Por supuesto que éramos culpables, por supuesto que había culpa en nosotros, pero la culpa la disfrazábamos con excusas. Yo, por ejemplo, alguna vez dije, cuando yo no era cristiano, yo no voy a la iglesia porque no es necesario. Yo soy cristiano a mi manera. Y esa era mi excusa. Y yo decía, no, es que la iglesia, lo que pasa es que en la iglesia prohíben muchas cosas, yo no puedo ir. ¿Te suena de algo? ¿Alguna vez has oído eso? Y recientemente vi algo que decía, bueno, esto es un poco cómico, esto no lo vayamos a practicar con nadie, pero me causó risa. Una persona le dijo a la otra, oye, te invito a la iglesia, y la otra persona le dijo, no, yo no voy a la iglesia porque ahí lo que hay son puros hipócritas. Y la persona le respondió, no te preocupes, siempre hay un lugar para uno más. No le tenemos que decir eso a la gente, por supuesto que no, pero son excusas, iglesia. Son excusas lo que las personas ponen. Porque fíjense, voy a leerlo. La excusa es un argumento que los seres humanos usamos para evadir nuestra responsabilidad y nuestra culpa, con la intención de esconder nuestro pecado, para resistirnos a recibir las consecuencias de nuestro pecado. Eso es la excusa. En cambio, la justificación es la declaración de nuestra inocencia, a pesar de que haya indicios de que somos culpables. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios por esto. Cristo nos justificó. Éramos culpables, pero Cristo nos justificó. No es una excusa, es una justificación. ¿Qué más dice? La excusa revela la dureza de nuestro corazón, porque se resiste al cambio. Cuando nosotros damos excusas, estamos diciendo que no vamos a cambiar. No es que yo soy así. Esa es la última excusa que damos. No es que yo soy así. Pero tienes que mejorar tu carácter. No, pero es que yo soy así, no puedo cambiar. Eso está en mis genes. Mi familia era así. Mi papá era así. Mi abuela era así. Me lo enseñaron y ya está. ¿Qué puedo hacer? Esa es la excusa. Y culpamos a nuestra generación, a nuestra ascendencia. Y así vamos excusándonos. La dureza de nuestro corazón nos impide hacer un cambio. En cambio, con la justificación, nosotros, cuando el Señor nos justificó, con la justificación promueve nuestro arrepentimiento y, por supuesto, el perdón. Porque hace algunas semanas el Señor nos decía, para que haya perdón, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento. Si nosotros vivimos excusándonos por las cosas malas que hacemos, no hay arrepentimiento. Y Dios no puede perdonar una excusa. Dios perdona nuestros pecados siempre y cuando nos arrepentimos. Por eso ellos ya no tenían excusa. Y aunque tuviesen excusas, igual estaban perdidos, igual estaban mal. Porque lo que ellos necesitaban era que Jesús les justificara como nos justificó a nosotros. ¿Cuántos aquí se sienten justificados por el Señor? El día que entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos justificados por Él. Ya no hay condenación para los que creen en Cristo. Ya no hay condenación, iglesia. El mundo nos puede aborrecer y decir todo lo que quiera de nosotros, pero a nosotros nos tiene que importar lo que diga Dios. Ninguno de nosotros es lo que el mundo dice que somos. Que somos unos locos, lo que tú quieras, somos unos locos. Que somos hipócritas, lo que tú quieras, somos hipócritas. No me importa que me rechaces. Ahora, ¿qué dice Dios de ti? ¿Que eres un hipócrita? Eso sí que nos debe doler. Porque somos lo que Dios dice que somos. Y lo que Él ha puesto en nosotros. Eso es lo que somos. La excusa nos aleja del Señor. Mientras que la justificación nos acercó a Cristo. Y hoy en día estamos con el Espíritu Santo. Ellos no tenían excusa, pero tampoco tenían justificación. Y hemos hablado de los motivos y hemos dicho que no hay que el rechazo no es justificado. Y sabemos que el Señor superó el rechazo
Ya vamos terminando, no nos pongamos nerviosos. No sé si tenemos un poco de sueño. Pregúntale que tienes a tu lado. ¿Tienes sueño? Pregúntale si tienes sueño. Me gusta mucho la risa de Marcos. Es una risa muy alegre. Con Marcos Dori no se aburre, ¿no? No, Dori. Fíjense, Jesús, desde que estuvo con sus discípulos, siempre fue sincero con ellos. Jesús nunca les mintió. Jesús le dijo, sígueme, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza, por ejemplo. Jesús no le dijo, te voy a llevar a predicar la palabra y en cada lugar que nos quedemos, ahí vas a dormir en un hotel 5 estrellas. Y ten por seguro que cuando vayamos caminando, nada nos va a ser un obstáculo. Jesús no le dijo eso a los discípulos. Jesús nunca engañó a los discípulos. Y tampoco nos engañó a nosotros. Es posible que tú hayas llegado al camino del Señor porque te vendieron la sanidad, que también es verdad. El Señor, Jesús puede sanarte, sí, claro que es verdad, te la vendieron, ¿no? Jesús te puede dar un trabajo, te vendieron la provisión, es posible. Es posible que nos hayan predicado un evangelio próspero, un evangelio de prosperidad. Sin embargo, si nosotros hacemos nuestra labor de leer la palabra y meditar en ella, de tomarnos el cafecito con Dios, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Virgil? Si nosotros hacemos eso, el Señor nos va a decir, ¿sabe qué nos va a decir en la palabra? En el mundo tendréis aflicciones. No nos engañó. Tal vez las personas que nos trajeron pudieron habernos traído lanzándonos una carnada con la sanidad, con la prosperidad. Pero si nosotros vamos a la palabra, no tenemos excusa, iglesia. El Señor nos los va a decir. El Espíritu Santo te va a decir, en el mundo tendréis aflicciones. Pero no temáis. Jesús ya venció al mundo. Eso también nos lo va a decir la palabra. Cristo ya venció a Satanás. Vas a tener aflicciones, vas a tener oposición, sí. Pero la victoria de Cristo ya está hecha. Y su victoria es tu victoria, es mi victoria. Y es la victoria de la iglesia Génesis. Y es la victoria de todas las iglesias locales que predican la palabra del Señor, que enseñan la palabra del Señor. Después de todo lo que el Señor les advierte y les dice, van a ser aborrecidos. Fíjense cómo termina el Señor. Les dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esta palabra nos está mostrando cómo superar el rechazo. Iglesia, no hay un ser humano en el mundo que pueda superar el rechazo. Ni tú ni yo podemos superar el rechazo. Esto rompe toda creencia en los psicólogos, ¿no? En algunos psicólogos. Si tú vas a un psicólogo, te va a decir, haz esto, haz aquello, y vas a superar y no le hagas caso. Y no sé, yo nunca he ido a un psicólogo en realidad. Pero supongo que les dan advertencias a las personas, les dan tareas para que hagan. No vas a poder superar el rechazo. Porque el ser humano nació para ser amado. Es que somos amados desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Ah, pastor, pero es que hay madres que no quieren a sus hijos. Pero eres amado aunque estés allí y tu madre no te quiera y tu padre no te quiera y no te haya reconocido. Cristo te amó desde ese momento. Dios te puso en ese lugar. Dios te conoce desde antes. Desde antes, estando en ese vientre, había alguien que te amaba. Dios. Las personas que han nacido y que en algún momento sus madres les pueden haber confesado que no los querían tener, ya la persona, ya los bebés, eso lo está comprobado, los bebés lo sienten en el vientre. Los bebés sienten eso en el vientre, cuando la madre no los quiere, cuando el padre no los quiere. Pero así como sienten eso, también tuvimos que haber sentido el amor de Dios dentro de ese vientre. Iglesia, Dios nos ama. Y por eso
El Señor quiere ayudarnos a superar el rechazo, porque solo no lo podemos hacer. ¿Qué nos dijo la palabra hace unas semanas? Separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, no podéis superar el rechazo. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Solamente de la mano del Espíritu Santo podemos superar todo rechazo que hayamos recibido de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de cualquier persona. Solamente sujetos a la mano del Señor podemos superar todo rechazo. El Señor les dijo: los van a rechazar, yo me voy a ir, pero os enviaré el Consolador. ¿Ven por qué nos conviene que haya enviado al Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo, y él tiene muchas funciones. Voy a hablar de la primera. El Consolador, el Espíritu Santo, calma nuestro dolor. Él cubre nuestras penas, apaga nuestras tristezas. Él es nuestro Consolador. Él es el Consolador del cual Jesús hablaba en este pasaje. Y el Espíritu Santo vino cuando Él se fue. Sí, pastor, pero yo no lo veo. Está dentro de ti. Hay una condición para que esté dentro de ti. ¿Cuál es, iglesia? Que aceptes a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, entonces en tu interior está morando el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún momento tú te sientes rechazado por alguien, ahí está el Espíritu Santo para consolarte, para traerte palabra, para decirte: estoy contigo, te amo y no te voy a dejar. Hasta el fin de tu vida estaré contigo. Para consolarte, pero no solo para consolarte, sino para guiarte. En el pasaje, Él le dice que Jesús le dice a los discípulos: el Espíritu Santo dará testimonio de mí. ¿Qué es dar testimonio de Jesús? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con que el Espíritu Santo iba a dar testimonio? Que nos iba a recordar quién era Jesús. En nuestro interior está morando el Espíritu Santo y Él nos recuerda quién es Jesús. Pero no solo quién es Jesús, nos recuerda lo que Jesús hizo y nos guía a hacer lo que Jesús quiere que hagamos. El Espíritu Santo es nuestro consolador y es nuestro guía. Él nos va a recordar lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Cuando tú sientas el rechazo, el Espíritu Santo te va a decir: Jesucristo pagó por tus pecados. Y te va a guiar y te va a decir, y nos va a decir, Iglesia Génesis, lo que tenemos que hacer. Porque lo que el Espíritu Santo hace estando con nosotros es continuar la obra que Jesús vino a hacer a este mundo: salvar a la humanidad. El Espíritu Santo se siembra en cada corazón que ya ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor, y sigue trabajando. Y no es que Jesús no está trabajando, Jesús está trabajando con el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en una, las 3 personas trabajando al mismo tiempo para que nosotros superemos cualquier rechazo. Y además, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, porque el Señor les dice: y vosotros también daréis testimonio de mí, porque estuvisteis conmigo desde el principio. Lo leemos y decimos: pero esos son esos discípulos porque estuvieron con Él desde el principio. Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros, Jesús está en nosotros, iglesia. Desde el principio Jesús está contigo. Jesús no nos abandona. Cristo no nos deja. Cristo no se aparta porque seamos pecadores. Todo lo contrario, cuando Cristo nos ve cometiendo pecados, se da cuenta que sabe que nosotros es cuando más lo necesitamos y acude a nuestro llamado. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, nosotros no alcanzamos los corazones de nadie. Cuando nosotros sembramos la palabra, no podemos sumergirnos en el corazón de alguien. Si yo pudiera sumergirme en el corazón de alguien, me sumergiría en los corazones de toda mi familia primeramente, después de todos mis amigos y luego de todos mis vecinos, para que ellos pudieran creer en Jesús. Pero yo no lo puedo hacer. Yo solamente puedo sembrar la palabra, y el que se encarga de convencer de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. A ti y a mí no nos trajo nadie a la iglesia.
No me trajo mi mamá, ni mi abuela, ni mi tía. No me trajo a la iglesia. Me trajo el Espíritu Santo. Ciertamente, como hemos dicho en otras oportunidades, Dios usa a las personas porque de eso se trata, de trabajar en la obra de Dios. Por supuesto que nosotros tenemos que invitar a las personas a conocer a Jesús. No podemos dejar de hacer eso. No debemos dejar de hacer eso. Pero aunque tú lleves a alguien a la iglesia, aunque tú lleves a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu amigo, a quien sea, tú no eres el que lo vas a convencer de que crea en Cristo, de que reciba a Cristo. Porque si tú lo convences, eso no va a durar. En poco tiempo la persona abandona el camino. Lo convence el Espíritu Santo. Pero ahora voy a otra cosa. El Espíritu Santo convence de pecado cuando nosotros aceptamos a Cristo. Pero cuando vamos caminando con Cristo también nos convence de pecado. Cuando tú cometes un pecado, cuando yo cometo un pecado, el Espíritu Santo está allí en nuestro interior diciendo, detente. Lo hemos dicho otras veces, el Espíritu Santo es como el semáforo. Verde, ámbar y rojo. Ya suena repetitivo, pero lo tengo que decir. Verde, ámbar y rojo. Cuando vamos conduciendo y la luz está en verde, ¿qué significa? Que podemos seguir. Así es el Espíritu Santo. Cuando estamos tomando decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que seguir, porque el Espíritu Santo nos deja seguir. Pero en un momento el Espíritu Santo pone la luz ámbar. Aquí le dicen ámbar, yo le digo amarilla. Pone la luz en amarilla. ¿Qué significa eso? Que aceleres, ¿no? Oh, acelera, porque ya te va a coger el rojo y te vas a tener que quedar de pie, ahí, que te vas a tener que quedar esperando. En Venezuela es así, ¿verdad? Tenemos una hermana venezolana ahora y ella se ríe porque en Venezuela es así. Si es amarillo tienes que acelerar para poder saltar rápido. Pero cuando el Espíritu Santo te dice que es amarillo es porque te está alertando, lo que viene no es bueno, ten cuidado, espérate. Y cuando está en rojo, ¿qué pasa? Que tengo que pararme, ¿no? Tengo que frenar. Pues el Espíritu Santo te lo pone en rojo y te dice, detente, detente, detente. ¿Por qué? Porque vas a cometer un pecado. Y aunque ya tú no te hayas detenido y continúe, el Espíritu Santo continúa contigo. Has pecado, te trae convicción del pecado. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestra guía y es el que nos convence de pecado constantemente, iglesia, constantemente. Hemos hablado de los motivos, ¿verdad? Pero en realidad, mientras preparaba esta palabra, el Señor me ha mostrado que todo esto tiene un origen, desde el origen de los tiempos. Voy a leer un versículo que todos nos lo debemos conocer. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron echados del Edén, el Señor, dirigiéndose a la serpiente, le dijo lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El origen del rechazo que nosotros tenemos del mundo está aquí, iglesia. Hay enemistad entre nosotros y el demonio y el diablo. Pondré enemistad entre ti, lo voy a leer otra vez. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Lo conocemos, ¿verdad? Jesucristo es la simiente de la mujer. Y la simiente de la serpiente es Satanás. Es decir, iglesia, también hay un versículo que dice que el que es amigo del mundo no puede ser amigo de Dios. Y ahí lo dice, hay enemistad entre Satanás y hay enemistad entre los cristianos. ¿Por qué? Porque Satanás es el enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, es enemigo de mío, porque es enemigo de mi Padre. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. No puede haber, voy a decir con mucho cuidado lo que voy a decir y quiero que se interprete. Ojalá que el Espíritu Santo nos los diga como tiene que ser. No quiere decir que yo no me puedo relacionar con el mundo. Porque hemos dicho que el Señor nos arrebató del mundo. Y el Señor quiere seguir trabajando para ello.
Hay personas que están todavía dirigidas por las costumbres, por las enseñanzas del mundo, y el Señor quiere también arrebatarlas, y para eso estamos nosotros, para colaborar con Él. Pero lo que no puede pasar, iglesia, es que haya una amistad íntima. Nosotros no podemos practicar lo que dice la palabra y practicar lo que dice el mundo. No es que no puede haber amistad con las personas del mundo. Ojo con lo que estoy diciendo. Si nosotros no nos relacionamos con el mundo, ¿quién les va a predicar la palabra de Dios? Que no me puedo tomar un café con mi vecino que no es cristiano. Por supuesto que no te puedes tomar un café, te puedes tomar 2, 3, 4, 5. Puedes salir a cenar con él, puedes salir a comer con él. Pero tienes que tener un propósito, ¿se acuerdan? Nos lo dijo el Señor hace varias semanas. ¿Con qué objetivo nosotros hacemos eso? Con predicar la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo con el objetivo de predicarle la palabra de Dios. El origen del rechazo que nosotros sufrimos no es nada más y nada menos que la culpa de Satanás. La culpa es de él, iglesia. La culpa es de él. Ahí se origina todo. Eso no quiere decir que nosotros siempre vamos a decir el enemigo es astuto. Otras veces lo he dicho. Por supuesto que es astuto. Por supuesto que la culpa es de él. Pero ahora nosotros tenemos un trabajo. ¿Cuál? Llevar la palabra de Dios. Y hablamos anteriormente de Pablo. No, hablamos de Saulo. ¿Se acuerdan? Yo no dije Pablo. Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos. Los que se conocen la historia de Saulo saben que Saulo perseguía a los cristianos, pero Saulo tuvo un encuentro con Cristo, un verdadero encuentro con Cristo, y su ceguera espiritual fue curada, fue sanada, abrió los ojos espirituales, y Saulo comenzó a seguir a Jesús. ¿Y qué hizo? ¿Cómo lo seguía? Predicando la palabra. Pablo se volvió como loco. Pablo se enamoró de Jesús. Pablo persiguió a muchos cristianos, pero Pablo se enamoró de Cristo. Y saben una cosa, Pablo sufrió el rechazo doble. ¿Sabes de quién? Los que antes conocían a Pablo, porque después que él era Saulo de Tarso, su nombre es Pablo. Los que conocieron a Saulo, los fariseos, los estudiosos de la palabra, ellos rechazaban a Pablo. ¿Cómo puedes? Yo me lo imagino. ¿Cómo puedes ser tú, chico? Eres un traidor. Has vendido la patria. ¿Cómo es que ahora eres cristiano? Después que estabas con nosotros. Lo rechazaban. Pero además, los cristianos rechazaban a Pablo. ¿Por qué? Porque no le creían. ¿Cómo este hombre, después que ha matado tantos cristianos, ahora dice que es cristiano? No, es más, los cristianos de aquella época, cuando el Señor mandó a Pablo, mandó a Pedro, y no me acuerdo el nombre del otro señor que fue a buscar a Pablo. Cuando Pablo entró en la iglesia cristiana de aquel tiempo, cuando Pablo entró en los cristianos, cuando se unió a ellos, los cristianos lo rechazaban. No, porque este era un asesino. No, porque este era muy orgulloso. No, porque y así lo iban rechazando, tanto los que estaban de aquel bando como los que estaban de este bando. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentía Pablo? No me quieren, mis amigos viejos no me quieren y los nuevos no quieren ser amigos míos. ¿Qué hago? ¿Sabe qué hizo Pablo? Se entregó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo hizo a superar todo el rechazo que estaba recibiendo Pablo, porque Pablo se centró en predicar la palabra de Cristo con los ojos puestos en Él. Pero esto solo sucedió porque Pablo tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Necesitamos ese encuentro cada día, iglesia. Cada día, para recibir esa fortaleza que nos da el Espíritu Santo, para poder superar todo rechazo que vayamos a vivir. Quiero terminar esta palabra diciéndote que si alguna vez has sufrido el rechazo, prepárate porque vendrá más. No es una palabra de desaliento, es una palabra de fortaleza. ¿Por qué? Vendrán más oportunidades de que seas rechazado, pero el Espíritu Santo estará contigo hasta el fin de los tiempos. Que el Señor te bendiga, iglesia.